Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Aquí desde la sede de la Alianza Hechos de Vida, trayéndoles la invitación para este domingo 2 de agosto, para que nos conectemos por vía Zoom y que juntos podamos compartir la palabra y la cena del Señor. Un abrazo a cada familia, Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Todos necesitamos conocer este libro, esta palabra que nos entrega la fórmula para poder vivir la vida fructífera y realizada que Dios diseñó. No importa dónde se encuentre, no importa qué situación, Dios tiene principios y verdades que siempre funcionan. La palabra de Dios nunca falla, los que fallamos somos nosotros en nuestra comprensión y aplicación. Pero los principios de la palabra de Dios son efectivos. Mi plática tiene que ver con una de las necesidades más grandes de la vida matrimonial. Tiene que ver con la necesidad de perdón en el matrimonio, la necesidad de perdón en la familia. Porque en mis últimas conferencias me he dado cuenta que tristemente es una de las virtudes más mal practicadas de la vida matrimonial. Es imposible tener una relación saludable, tener una relación al estilo divino, sin practicar la virtud del perdón. Tristemente, la gran mayoría de los matrimonios o no entienden cómo practicarlo o lo practican mal porque fueron mal enseñados o no practican el perdón. He titulado mi plática El perdón, virtud esencial de la vida matrimonial. Y me encanta la palabra de Dios, por ejemplo, algunos versículos que dice Romanos 12, el amor sea sin fingimiento. Es decir, que existe la posibilidad de fingir el amor. Pero la palabra de Dios nos pone los pies sobre la tierra para decirnos, el amor sea sin fingimiento. Ustedes no finjan que aman. Luego agrega, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Esto es esencial también porque la persona no puede perdonar si no entiende que tiene que aborrecer lo malo y amar lo bueno. Nunca podrá hacerlo. Dice, amaos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Me encanta el versículo 17 que dice, no paguéis a nadie. Cuando la Biblia dice a nadie, es a nadie, incluyendo su cónyuge, incluyendo sus hijos. Porque una de las cosas más sorprendentes de la vida como consejero es darse cuenta que hay personas que respetan más a sus jefes que a sus cónyuges. Nunca maltratarían a sus jefes. Hay personas que tienen más temor a sus pastores que a Dios, porque en sus casas practican cosas que no practicarían frente a su pastor, a pesar de que el pastor no está presente, pero Dios sí. Hay personas que lamentablemente no han aprendido a vivir de la forma que Dios demanda. Hay personas que tienen dominio propio para otras personas, para tratar con otras personas, pero no tienen dominio propio para tratar con su cónyuge. Hay personas que nunca maltratarían a un policía, pero sí maltratan a su cónyuge. Y cuando buscan consejería dicen, pero pastor, es que no puedo controlarme. He tratado años de controlarme y no puedo. La verdad es que sí puede, solo que tiene lo que yo llamo un dominio propio selectivo. Selecciona cuándo lo va a usar.
La necesidad de perdón es esencial. Es esencial porque somos personas que tenemos conflictos. Dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y me encanta el versículo 18. Lo que le dije me pone en un mundo real. Cuando dice, si es posible. Note, no siempre es posible. Si es posible, en cuanto dependa del otro, ¿cierto? A ustedes tienen otra versión acá. ¿Qué dice allí? En cuanto dependa de vosotros. Para mí esto es clave, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces no es posible. Por eso me encanta lo real que es la palabra de Dios. Me encanta porque cuando tratamos el tema del perdón tenemos que ser reales. Tenemos que entender algunas verdades que quiero compartir con ustedes. Me encanta la palabra de Dios porque es real. No existen mujeres ni hombres a la carta. No podemos elegir la persona ideal que quisiéramos. Todos los ideales se rompen cuando vivimos con ellos. Por eso me encanta la Biblia, porque me dice la verdad. Y me dice algunas cosas que voy a tratar de resumir. Primero, todos los matrimonios, incluyendo los cónyuges saludables. Muchas veces tenemos esta visión equivocada de la vida matrimonial y pensamos que nuestro matrimonio es enfermo porque tenemos problemas. Todos los demás son saludables, o muchos matrimonios saludables. O vemos al matrimonio que va a nuestra casa bien vestido, todos amables porque están visitando, no van a ponerse a pelear frente a uno. Así que llegan bien vestidos, bien saludables, bien amables. Y los que reciben también están de la misma manera. La casa limpia, aunque nunca esté limpia. Los niños peinados, aunque antes anden despeinados. El marido amable, la mujer amable, todos amables. Se juntaron los amables hipócritas. Y luego cuando nos separamos, se va una pareja y la que se va le dice el cónyuge al otro, ¿te fijaste cómo era el marido? Debería ser como él. Y los que se quedaron en casa exactamente lo mismo. No es verdad, queridos. No existe matrimonio sin problemas. Los matrimonios que tienen problemas no son matrimonios enfermos. ¿Me entendió? Porque esta tendencia a esperar más de lo que debemos es enfermante. Si usted vive esperando tener una esposa o un marido a la carta, no existe. Esta tendencia a creer que el matrimonio es enfermo porque tiene problemas, no es verdad. Porque aún los cuerpos saludables se enferman. Su cuerpo no es saludable porque nunca se enferma, sino porque tiene una capacidad de autodefensa. Es capaz de enfrentar las cosas que llegan, que le enferman por unos días, que le enferman 5 veces al año. Su matrimonio es igual. Por favor, no crea que porque tienen un conflicto al mes, su matrimonio es enfermo.
Es normalito. Porque los matrimonios saludables también tienen conflictos. Los matrimonios enfermos son aquellos que tienen conflictos y los cónyuges tienen tan mala actitud que no quieren solucionarlos. Aprender a vivir es lo que Dios demanda de nosotros y tristemente hay personas que nunca han aprendido a vivir en su vida matrimonial y por lo tanto no han crecido ni han descubierto virtudes que son esenciales. Todos los matrimonios, incluyendo los cónyuges saludables, cometen errores, pecados. Por favor, no piense que su matrimonio es enfermo porque su esposa se equivocó. Todos los matrimonios, incluyendo los cónyuges saludables, cometen errores, pecados y por ello se hieren y por algunas faltas deben enojarse. Por favor, no cambien mis palabras porque dije por algunas. No dije por todas. Porque si usted desarrolló la virtud, entre comillas, del enojo, usted pertenece a una familia Contreras que está en contra de todo lo que hace su marido o en contra de todo lo que hace su mujer. Y no se puede vivir saludable así. Todo matrimonio saludable se hiere, comete pecados. Por algunas faltas deben enojarse y luego perdonarse. Si una persona solo se enoja, confronta el problema y sigue enojada, tiene un problema, serio problema, enferma ese problema, daña la salud ese problema. Escuche esto, pero solo los cónyuges enfermos permanecen molestos, enojados, decepcionados y aún amargados por no pasar por altos los errores pequeños y naturales y no confrontar los que son serios. La persona se enferma cuando vive peleando por todo. De paso, enferma a los demás. Hablemos de algunas razones obvias de los conflictos. Escuche esto, es sabio recordar que a pesar de nuestras buenas intenciones, somos seres humanos que cometeremos pecados y equivocaciones. Admitir nuestra realidad, prepararse para enfrentarla con conocimiento, enfrentar nuestra realidad con conocimiento, con una buena actitud, evita el fracaso y el sufrimiento. La actitud es esencial en la vida. La mala actitud destruye. Algunas realidades. Primero, lo queramos o no, los conflictos son parte de la vida de toda persona y por lo tanto son parte de toda relación matrimonial. No se asuste si en su matrimonio tiene conflictos. Segundo, existen importantes diferencias en la forma como debemos manejar las distintas acciones y experiencias naturales y conflictivas de las relaciones matrimoniales. Hay distintas formas de manejar porque son acciones distintas. Cuarta realidad, existen diferencias que son inevitables, que demandan un alto grado de comprensión, que exigen ser respetadas y que no tienen que ser ni despreciadas, ni incomprendidas, ni eliminadas. Hay diferencias que son parte de nosotros. Hay diferencias que es un error molestarse para tratar de que se eliminen. Quiero que me comprenda aquello.
Hay diferencias que es un error molestarse para imponer algo para que se eliminen porque son parte de la vida de una persona. La quinta realidad es que todos tenemos la posibilidad y debemos asumir la responsabilidad de prepararnos para aprender a manejar los conflictos y evitar que ellos nos manejen a nosotros. Le maneja el conflicto a usted cuando ataca a la persona y no el conflicto. Entonces el conflicto le maneja a usted. Le maneja el conflicto a usted cuando en vez de tratar de buscar solución, usted quiere meter presión para que la otra persona cambie. La sexta realidad es que debemos aceptar que los conflictos no comienzan en el matrimonio. ¿Ha escuchado eso? Desde que me casé empezaron los problemas. No, usted era un problema antes de casarse. El problema es que vivía solo o los demás no se lo decían. En realidad, los conflictos no comienzan en el matrimonio, sino en toda persona, independientemente de su estado civil. Recuerde lo que he enseñado en otra ocasión, no existe estado civil malo. No es que ser soltero es mejor que ser casado mejor que ser divorciado, o divorciado mejor que ser casado. No existe estado civil malo, solo cristianos inmaduros que no saben vivir en su estado civil. Es esencial comprender aquella verdad porque los conflictos no comienzan en el matrimonio, sino en su vida. La séptima realidad es que sea que usted lo acepte o no, todo cónyuge tiene conceptos equivocados con respecto a lo que es el matrimonio y todo cónyuge ha vivido experiencias traumáticas que dominan su presente. Es triste, pero es verdad. Hay personas que viven los efectos de traumas del pasado. Todo esto enferma a la relación, pero el más grande problema para mí es la falta de perdón. Porque si existe una falta de perdón en una relación que hemos descrito como imperfecta, de personas inmaduras, de personas con defectos, con pecados, que nunca se van a terminar, de personas diferentes, que hay cosas que tienen que cambiar porque afectan la relación matrimonial y hay cosas que no tienen que cambiar. Lo que tiene que cambiar es la otra persona que se siente afectada por una diferencia. Así que todo esto trae un mundo en que existe conflictos, dolor, que un pecado trae dolor a la otra persona, que una falta, un error. Pero también hay personas que se hieren por toda. Hay personas narcisistas en la relación matrimonial, todo tiene que girar en torno a sus gustos. Lo que él quiere, lo que ella quiere, cómo quiere, dónde quiere, qué se hace. Todo tiene que ser en torno a ese narcisismo que se ha desarrollado. La falta de perdón lleva a una inhabilidad de amar a Dios genuinamente. No se puede amar a Dios bien cuando yo no sé perdonar. ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? ¿Y cómo no podemos amar a quien podemos ver? Una inhabilidad de amar a Dios genuinamente no puede ser que una persona sea un hijo de Dios y no perdone. Una inhabilidad de relacionarse con Dios saludablemente. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará.
Dios está diciendo, no, en esta relación yo no puedo meterme, ustedes no pueden perdonarse. No está diciendo que Dios no le va a perdonar ningún pecado si usted no perdona algo, ¿no? Él está hablando específicamente de la relación interpersonal. Dios está diciendo, oiga, perdónense ustedes, porque si ustedes no se perdonan, el apóstol Pedro dice, si ustedes no saben vivir bien, sus oraciones son estorbadas. ¿No es cierto? La persona que no perdona también contrista al Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo con la forma que viven. Recuerde que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Y note lo que dice luego, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta. No entristezcan al Espíritu Santo. Hay personas que nunca salen de sus conflictos, viven en permanentes problemas emocionales. Su mundo es un mundo de amargura. Su mundo es un mundo de furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, malas conductas. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El perdón es una orden divina que debemos cumplir y no depende de los sentimientos que experimentamos, sino de la obediencia que tenemos. Comprenda aquello. Una vez más, la más grande lucha de un cristiano es dejar de vivir basado en las emociones que experimenta. Tiene que comenzar a vivir basado en las convicciones que tiene, en todo. Si el perdón es una orden divina que debemos cumplir y no depende de los sentimientos que experimentamos, sino de la obediencia que debemos tener. Segundo, el perdón no es condicional, es incondicional. Nuestra obligación es perdonar aunque no exista arrepentimiento. Extraño, ¿no? Así que cuando la palabra de Dios me muestra que mi perdón no es condicional, sino incondicional, que mi obligación es perdonar, exista o no exista arrepentimiento. Si alguien me hizo daño, yo tengo que perdonar. Pero pastor, todavía no me pide perdón. ¿Quién dijo que tienen que pedirle perdón? ¿Quién dijo? ¿Dónde encuentra la Biblia? Ustedes tienen que perdonar si le piden perdón. ¿Dónde dice? Yo tengo que perdonar a la persona que me ofendió, aunque nunca cambie, aunque nunca se arrepienta, aunque nunca me pida perdón. Otro punto. El perdón personal no es para sanar, es para ser sanado. Sanamos cuando perdonamos y cuando pedimos perdón, aunque no nos perdone. Es extraordinario este Dios. No puede ser que Dios haya dejado mi vida para que las acciones de los demás me enfermen, me amarguen. Él dejó la vida para que independientemente de lo que los demás hagan, me ofendan, me hieran, me pidan perdón, no me pidan perdón, yo pueda vivir la vida victoriosa que Él diseñó para mi vida. Así que sanamos cuando perdonamos y cuando pedimos perdón, aunque no nos perdonen. Siguiente punto. Nuestra obligación es basar la práctica del perdón en la revelación bíblica y no en las ideas humanas. La gente lo basa en sus ideas. No, yo no perdono porque va a volver a hacer lo mismo. ¿Y dónde dice que esa es la exigencia divina? Siempre que explico esta parte, las personas rechazan la idea, pero la razón es porque no tienen un concepto bíblico del perdón.
Recuerde que la orden es divina, que Dios practica el perdón de la forma que lo exige. La Biblia nos muestra que perdonar significa cancelar la deuda, sea que la persona pida perdón o no. Nuestra obligación es perdonar bíblicamente, no de acuerdo a nuestras ideas. Siguiente punto, el perdón no incluye el olvido. El perdón no incluye el olvido, ni Dios se olvida. No es que la persona dice, el que perdona olvida. No se puede olvidar, usted no puede borrar de su mente. Lo que puede hacer es lo mismo que Dios. Es que si le pidieron perdón o pidió perdón, usted no le refriegue en la cara la falta nuevamente. Siguiente punto, excusar no es perdonar. Excusar es alegar una causa o razones por sacar libre a uno de la culpa que se le imputa. Excusamos a las personas cuando nos convencen que no son culpables. Tendemos a excusar cuando enfocamos en razones y por ello encontramos las justificaciones. Pero excusar no es lo mismo que perdonar, porque el perdón exige, ¿cierto?, que yo siga los principios de la palabra de Dios. Así que si yo confundo el perdón con la restauración y creo que todo perdonado tiene que ser restaurado, estoy equivocado. Porque no todo perdonado tiene que ser restaurado. Una persona puede ser su contador y le robó y se puede perdonarlo, pero no tiene que darle el cargo otra vez. Sí, perdón no siempre incluye restauración. Perdonar no es minimizar o suavizar el conflicto tampoco. Perdonar no es tolerar. Y el perdón no depende de la emoción, sino nuestra vida dependería de las emociones. Tratar de vivir una vida perfecta es imposible. Tratar de agradar a todas las personas es imposible. Que lo que hace nuestro cónyuge sea siempre agradable es imposible. Creer que cuando confesamos a Dios nuestros pecados, Él nos ha perdonado y seguir pensando que en cualquier momento otra vez viene el recuerdo y una vez más siento que no me he perdonado, yo tengo un problema allí. ¿Cuál es? La persona que no se siente perdonada no es porque Dios no le haya perdonado. El problema es que no tiene fe en que lo que Dios dijo es verdadero. Porque así como tenemos que creer, escúcheme bien esto, así como tenemos que creer que todo pecado ofende a Dios y no hay pecado tan grande que elimine la gracia de Dios, ni hay pecado tan pequeño que no active su disciplina, así también tenemos que creer que cuando Dios dice que si confesamos nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonarnos.